Mi nombre es Nora Whitaker. Tengo 32 años, y durante mucho tiempo, pensé que entendía lo que era la humillación. Pensé que era que te hablaran con condescendencia en la mesa, que te culparan por facturas que nunca fueron realmente tuyas, que te trataran como una carga en la misma casa que dependía de ti para todo. Estaba equivocada. La verdadera humillación fue girar en mi propio camino de entrada después de un largo turno en una cafetería 24 horas en las afueras de Dayton y ver toda mi vida extendida por el césped delantero como si hubiera sido despejada para la recogida de basura. Mis zapatos de trabajo estaban en el macizo de flores. Mi abrigo de invierno estaba medio debajo del buzón. Uno de mis contenedores de almacenamiento se había abierto en la hierba, y viejas fotografías absorbían el rocío de la tarde boca abajo en la tierra. Luego levanté la vista y vi a mi padre parado bajo la luz del porche con su teléfono en alto, filmándome como si esto fuera algún tipo de lección. Mi madre estaba detrás de él con los brazos cruzados. Mi hermana empujó una de mis bolsas con la fuerza suficiente para enviarla a la calle y se rió como si hubiera estado esperando toda la semana por un asiento en primera fila. Luego mi padre dijo, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos de enfrente escucharan, que yo tenía 32 años, que estaba secando a la familia, y que me quería fuera en ese mismo instante. No lloré. No supliqué. No les di la escena que querían. Cargué hasta la última cosa en mi coche, cerré el maletero, volví al porche y los miré a cada uno a los ojos. Les dije que esperaba que durmieran bien esa noche porque un día no dormirían en absoluto. 15 días después, mi teléfono tenía 36 mensajes. Antes de decirles por qué, díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. No conduje a casa de un amigo. Tampoco me detuve en algún lugar y me desmoroné. Conduje 3 salidas al sur, estacioné detrás de un motel de larga estancia junto a la autopista y me quedé allí con ambas manos aferradas al volante hasta que el temblor en mis brazos finalmente disminuyó. Me dolía el pecho. Tenía la cara caliente. Pero lo más extraño fue esta sensación fría y constante debajo de todo. Como si algo dentro de mí hubiera dejado de suplicar que mi familia se convirtiera en personas que nunca habían sido realmente. Cuando busqué mi teléfono, me di cuenta de que había grabado parte de lo que sucedió por accidente mientras metía mis cosas en el coche. Lo reproduje allí mismo en la oscuridad. Mi padre gritando, mi hermana riendo, mi madre diciendo que me lo había buscado yo misma. Escuché una vez, luego otra, luego una tercera vez. No porque lo disfrutara, sino porque sabía exactamente cómo funcionaban familias como la mía. Por la mañana, se convertiría en un malentendido. La próxima semana, me llamarían dramática. Para Navidad, les dirían a todos que me había ido sin razón. Así que guardé el archivo, tomé capturas de pantalla de las primeras llamadas perdidas que ya se acumulaban, y creé una carpeta en mi teléfono llamada "Cuando empiecen a mentir". Esa primera habitación costó más de lo que podía permitirme cómodamente. La luz del baño parpadeaba. La colcha olía a detergente que intentaba ocultar el humo de cigarrillo. Comí galletas de una máquina expendedora y me senté en el borde del colchón, todavía con mi uniforme de camarera, mirando la pared mientras mi teléfono seguía encendiéndose una y otra vez. Mi padre exigió saber dónde estaba. Mi madre dijo que yo era inestable. Mi hermana envió un mensaje diciendo, buena suerte pagándolo todo tú misma ahora. No respondí a ninguno. En cambio, llamé a la única persona en la que confiaba para que me dijera la verdad sin adornos. Mason Reed. 2 años antes, él había entrado en la cafetería después de una brutal llamada nocturna, todavía con uniforme, con aspecto de no haber dormido en una semana. Se convirtió en un cliente habitual después de eso. No de una manera coqueta de película, solo constante, observador. El tipo de persona que notaba cuando alguien apenas se mantenía en pie y no los obligaba a fingir lo contrario. Contestó al segundo tono. Le conté exactamente lo que sucedió. No protegí a nadie. No suavicé una sola palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio por un segundo, luego me hizo una pregunta, si te llaman llorando esta noche, ¿vas a volver? Miré alrededor de esa horrible y pequeña habitación de motel y me sorprendí de lo rápido que llegó la respuesta. No. Bien, dijo, entonces deja de tratar esto como una pelea que aún necesita ser arreglada.
No saliste de un hogar amoroso. Saliste de un sistema que solo funcionaba porque seguías permitiendo que te usara. Eso caló más hondo que cualquier otra cosa. Porque una vez que lo dijo, no pude dejar de verlo. Durante años, había pagado la mitad de las compras de comestibles cuando a mi madre le faltaba dinero. Le recordaba las recetas. Manejaba las contraseñas de streaming, los avisos del seguro, los pedidos en línea, las ventanas de entrega, las alertas de pagos atrasados. Todas las cosas aburridas e invisibles que mantenían esa casa en funcionamiento. Yo era la que recordaba lo que todos necesitaban antes de que siquiera preguntaran. Y de alguna manera, seguía siendo la carga. Cerca de las 2 de la mañana, abrí mi galería de fotos y comencé a borrar fotos familiares. Cumpleaños, barbacoas, mañanas de Navidad. Todas esas pequeñas mentiras sonrientes. Para cuando finalmente me acosté, tenía una regla, y me la repetí hasta que la creí: nunca volvería. A la mañana siguiente, me desperté con el cuello rígido, $83 menos en mi cuenta bancaria, y el primer pensamiento claro que me había permitido terminar en años. No me echaron porque fuera débil. Me echaron porque pensaron que volvería arrastrándome. Y por primera vez en mi vida, no lo iba a hacer. Durante los siguientes 3 días, trabajé como alguien que intenta huir de un incendio. Tomé un turno extra de desayuno en la cafetería, luego me quedé hasta tarde una noche cuando una de las chicas universitarias llamó para decir que no podía ir. Me dolían tanto los pies al final que tuve que sentarme en mi coche durante 10 minutos antes de poder conducir. Pero el dolor casi se sentía útil. Me recordaba que me estaba moviendo. Me recordaba que no estaba de vuelta en esa casa, escuchando el portazo de los armarios o esperando que alguien decidiera que los había decepcionado de nuevo. Mi gerente se dio cuenta antes de que yo dijera nada. Rosa Álvarez había estado dirigiendo esa cafetería más tiempo del que yo había vivido, y tenía una forma de mirar a la gente que hacía que mentir pareciera inútil. En la segunda mañana después de que me fui, me deslizó una taza de café delante antes de abrir y dijo: «Pareces alguien que se liberó o se arruinó». «¿Cuál es?». Solté una risa que sonó más cansada que divertida. Luego le conté lo suficiente de la verdad para que el resto fuera obvio. No todo. Solo que estaba fuera de casa, alojada en un motel, tratando de pasar desapercibida y averiguar qué venía después. Ella escuchó sin interrumpir, limpió el mostrador y luego dijo algo que no esperaba. «¿Sabes que el hospital cerca de Miller Road tiene uno de esos programas de capacitación para técnicos de atención al paciente, verdad? Admisiones continuas. Siempre tienen escasez de personal. Te mantienes tranquila cuando todos los demás empiezan a dar vueltas. Eso importa más de lo que la gente cree». La miré fijamente. 3 años antes, había investigado un programa similar y lo había dejado después de que mi padre pasara un mes haciendo bromas sobre cómo nunca terminaba nada serio. Me dije a mí misma que era un mal momento, demasiado caro, demasiado complicado. De pie allí con mi delantal de camarera y las botellas de jarabe alineadas detrás de mí, de repente me di cuenta de cuánto de mi vida había sido retrasada por alguien más que calificaba mi ambición de poco realista. Esa tarde, Mason se reunió conmigo en una cafetería cerca de la autopista. Tenía sus pantalones de uniforme metidos en la parte trasera de su camioneta y parecía que tampoco había dormido mucho, pero su voz era firme como siempre. Sacó un bloc de notas amarillo y escribió 3 palabras en mayúsculas: vivienda, capacitación, límites. Eso es todo, dijo. Esas son tus prioridades. No defenderte. No verificar sus estados de ánimo. No escribir mensajes largos tratando de explicar lo que ya saben. Miré la lista por un rato. Era tan simple que casi me enfadaba. Porque toda mi vida, cada crisis en esa casa había venido con 10 caminos secundarios emocionales. Nunca hubo un solo problema. Estaba el problema, luego la culpa, luego la reescritura, luego la culpa parcial, luego la reescritura, luego la parte en la que se esperaba que yo arreglara los sentimientos de las personas que lo causaron. Mason estaba cortando todo eso como si fuera humo. Así que empecé con la vivienda. A la noche siguiente, encontré un apartamento en el sótano para alquilar en Kettering, propiedad de una maestra de secundaria jubilada llamada Judith Harper. El lugar era pequeño pero limpio, con una entrada privada,
2 ventanas estrechas cerca del techo y una pequeña cocina que parecía más vieja que yo. Me preguntó si fumaba, si tenía mascotas y si pagaba a tiempo. Eso fue todo. Sin preguntas indiscretas. Sin falsa compasión. Sin buscar detalles familiares. Solo términos, llaves y una especie de dignidad tranquila que me hizo querer llorar más que la crueldad. Usé parte de mi próximo sueldo y casi todo lo que me quedaba de mis ahorros para el depósito. Luego compré un colchón usado en Facebook Marketplace a una mujer en Beaver Creek que me ayudó a cargarlo en mi coche con el tipo de amabilidad que dan los extraños cuando no necesitan una razón. Esa noche, de vuelta en el motel, cambié mi contacto de emergencia de mi madre a Mason. Fue un solo toque en la pantalla. Nada dramático. Pero se sintió como cortar el último cable que todavía estaba conectado a esa casa. Por primera vez desde que me fui, pude ver el contorno de una vida que me pertenecía. Era pequeña. Era frágil. Olía a jabón de motel, café de gasolinera y tela de segunda mano. Pero era mía. Y mientras finalmente estaba construyendo algo real, mi familia seguía sentada en esa casa diciéndose a sí mismos que yo volvería. La segunda vida se puso difícil. Todavía no habían comprendido lo más peligroso que había sucedido la noche en que mi padre tiró mis cosas al césped. No fue que me fuera. Fue que había empezado a pensar con claridad una vez que lo hice. Me mudé al apartamento del sótano de Judith Harper al final de esa semana con 2 bolsas de lona, un colchón de segunda mano, una silla plegable y exactamente una cacerola que casi había olvidado empacar. El lugar olía levemente a libros viejos y limpiador de limón. No había gritos a través de las paredes. Ningún televisor encendido a todo volumen desde la sala de estar como una señal de advertencia. Ningún paso arriba que me apretara el estómago antes de saber quién estaba enfadado. En mi primera noche allí, me senté con las piernas cruzadas en el suelo con comida china para llevar en mi rodilla y escuché el tipo de silencio que nunca había tenido en casa de mis padres. No el silencio cargado antes de una pelea. No el silencio fino y falso después de una. Silencio real. El tipo que permite que tu cuerpo recuerde que se le permite relajarse. Mi teléfono zumbó mientras comía. Luego zumbó de nuevo. Luego de nuevo. Lo levanté y casi me río. Mi padre quería saber si todavía tenía el inicio de sesión de la cuenta de servicios. Mi madre preguntó si había movido la carpeta con su información de seguro. Mi hermana envió un mensaje de texto que decía, ¿sabes la contraseña de los servicios de streaming porque nada funciona y papá está siendo imposible? Miré la pantalla durante mucho tiempo, no porque me sintiera herida, sino porque de repente todo parecía vergonzosamente obvio. No me extrañaban a mí. Extrañaban mi trabajo. Extrañaban los sistemas invisibles que yo había mantenido vivos mientras ellos me llamaban peso muerto. Esa fue la noche en que la última pizca de confusión me abandonó. Nunca había sido la carga en esa casa. Había sido la oficina de apoyo. La asistente no pagada. La programadora no pagada. La solucionadora no pagada. La parte de la máquina que nadie notaba hasta que dejaba de funcionar. Durante los siguientes días, los mensajes seguían llegando, y cada uno de ellos los delataba. Mi madre quería saber quién solía renovar sus recetas en línea porque la aplicación de la farmacia no la dejaba entrar. Mi hermana preguntó si yo me había acordado de programar su cambio de aceite porque la pequeña luz se había encendido en su coche. Mi padre envió 3 mensajes de texto separados sobre un aviso de pago atrasado de la compañía de Internet, como si el universo mismo se hubiera vuelto menos organizado en el momento en que me echó. Ni una disculpa. Ni una pregunta real sobre dónde estaba durmiendo o si tenía suficiente dinero o si estaba a salvo. Solo inconvenientes. Solo demandas. Solo el mismo viejo sistema familiar tratando de alcanzar a través de mi teléfono y ponerme a trabajar de nuevo. Empecé a dejar los mensajes sin leer. No por despecho, sino por claridad. Cada respuesta me habría arrastrado de nuevo al papel que construyeron para mí. Cada respuesta les habría dicho que todavía estaba disponible para ser usada. Judith notó algo de eso sin entrometerse. Una tarde,
Mientras regaba las flores junto a los escalones laterales, me preguntó si las personas que me enviaban mensajes de texto eran las mismas que me habían hecho necesitar un apartamento en el sótano en primer lugar. Dije que sí. Ella asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Luego me dijo que una de sus amigas vivía no muy lejos de mi antiguo vecindario y había mencionado haber oído que mi padre había estado mostrando a la gente un vídeo de la noche en que me echó. Él debe haber pensado que probaba algún punto. Pero según su amiga, no estaba causando el efecto que esperaba. La gente preguntaba por qué un hombre adulto filmaría a su hija de pie en el patio mientras sus cosas eran tiradas en la hierba. La gente decía que parecía cruel. No dije mucho después de eso. Pero más tarde esa noche, me senté en el borde de mi colchón y dejé que eso calara. Mi padre siempre había contado con el ruido para controlar una habitación. Contaba con ser más ruidoso, más duro, más seguro. Contaba con que todos los demás se ajustaran a su alrededor. Pero la crueldad pública es arriesgada. A veces la multitud no aplaude. A veces simplemente te miran diferente después. Ese pensamiento se quedó conmigo. También otra cosa, la venganza. Al menos la que dura no siempre se parece a gritar de vuelta. A veces se parece a la ausencia. A veces se parece a dejar que la gente sienta todo el peso de todo lo que solías llevar por ellos. A veces se parece a un silencio tan completo que todo lo que pueden escuchar ya es el sonido de su propia vida desmoronándose sin ti allí para mantenerla unida. Y cuanto más me enviaban mensajes de texto, más entendía que el silencio ya estaba haciendo exactamente lo que necesitaba que hiciera. Para el 15º día, las grietas en esa casa ya no eran lo suficientemente pequeñas como para esconderse detrás de excusas. Se habían convertido en ruido. Ruido real. El tipo que se derrama en el camino de entrada, en la calle, en las conversaciones de otras personas, le guste o no a una familia. Lo sabía incluso antes de revisar mi teléfono esa noche. Acababa de regresar de un turno nocturno, me quité los zapatos y me senté en el borde de mi colchón cuando la pantalla se encendió una vez. Luego otra vez. Luego otra vez. Hasta que toda la habitación siguió parpadeando cada pocos segundos como una advertencia de tormenta. Cuando finalmente lo levanté, había 36 mensajes esperándome. No durante una semana. No espaciados educadamente durante el día. Todos amontonados en una explosión fea como si todos en esa casa se hubieran dado cuenta de repente al mismo tiempo de que no iba a volver para salvarlos de lo que habían creado. Mi padre había enviado el primero justo después de las 11. ¿Dónde diablos estás? Luego otro, contéstame ahora mismo. Luego otro, exigiendo saber si había cambiado alguna configuración de cuenta antes de irme. Como si hubiera pasado mi exilio tramando contra su paquete de cable en lugar de tratar de reconstruir mi vida. Los mensajes de mi hermana llegaron después, y por una vez, ni siquiera ella sonó engreída. Papá está realmente asustado. Mamá está llorando de nuevo. Esto se está volviendo una locura. Luego, a las 3:22 de la mañana, mi madre me envió un mensaje de texto con la frase que casi me hizo reír a carcajadas en ese tranquilo apartamento del sótano. Esto tiene que parar ahora. Llámame de inmediato. Tiene que parar. Como si yo fuera la que había puesto todo en marcha. Como si mi silencio fuera de alguna manera más violento que tirar la vida de una hija al césped con una audiencia mirando. Seguí bajando. Recargos por mora. Recordatorios perdidos. Una discusión con la compañía de Internet porque nadie podía responder las preguntas de seguridad. Mi madre perdiendo su cita de seguimiento porque no sabía dónde estaba guardada la información de inicio de sesión. Mi hermana furiosa por su seguro de coche porque había ignorado el aviso de renovación hasta que hubo una penalización adjunta. Y debajo de todo eso, corriendo como un cable vivo a través de cada mensaje, había pánico. No dolor. No remordimiento. Pánico. El tipo que siente la gente cuando la persona que trataron como infraestructura invisible desaparece y de repente todos los pequeños sistemas de los que se burlaban se vuelven necesarios. Esa misma tarde, una de las camareras de la cafetería me había dicho que había oído algo a través de su prima que conocía a alguien de mi antiguo barrio. El vídeo que mi padre había filmado esa noche había circulado más lejos de lo que él pretendía. No viral.
Nada dramático como eso. Simplemente lo suficientemente lejos. Lo suficientemente lejos como para llegar a las señoras de la iglesia, las esposas de los trabajadores del almacén, los vecinos con porches y opiniones. El tipo de cadena local que puede arruinar discretamente la imagen de un hombre sin pronunciar su nombre demasiado alto. La historia ya no trataba de una hija parásita a la que echaban. Trataba de un padre que tiró las cosas de su hija adulta al patio y la grabó mientras ella limpiaba el desorden. Y la peor parte para él, sospechaba, era que la gente no lo miraba con miedo. Lo miraban con juicio. No hay nada que los hombres como mi padre odien más que volverse más pequeños a los ojos de otras personas. Enterrado en medio de todos esos mensajes estaba el que se quedó conmigo. No puede dormir. Era de mi hermana. Y era lo único honesto que me había enviado desde que me fui. Me senté allí mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo. No porque sintiera pena por él, sino porque recordaba exactamente lo firme que se veía esa noche bajo la luz del porche. Cuán seguro, cuán orgulloso de su propia crueldad. Los hombres como él siempre piensan que las consecuencias pertenecen a otras personas. Piensan que la rabia arde intensa y rápidamente y luego desaparece por la mañana. Piensan que todos los demás deben despertar y seguir adelante. Pero la vergüenza no funciona así. La vergüenza regresa. Se asienta en las paredes. Aparece a las 3 de la mañana cuando la casa está en silencio y no queda nadie a quien culpar excepto a uno mismo. No respondí a un solo mensaje. Dejé mi teléfono boca abajo a mi lado y escuché el silencio del sótano de Judith. Las tuberías zumbando suavemente en las paredes. Mi propia respiración ralentizándose. En algún lugar de la ciudad, mi familia estaba aprendiendo lo que se sentía vivir dentro del caos que solían delegarme. Y por primera vez desde que me fui, supe con absoluta certeza que su peor noche no había comenzado cuando me fui. Había comenzado cuando se dieron cuenta de que lo decía en serio. La primera vez que respondí a mi padre después de irme, estaba en mi descanso en la cafetería, sentada en mi coche con una taza de café de papel que se había enfriado en el portavasos y mi delantal aún atado a la cintura. Su nombre apareció en la pantalla justo después del mediodía. Y por un segundo, todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis hombros se tensaron. Mi estómago se apretó. Ese viejo reflejo regresó tan rápido que casi me enfadé. Pero la ira era útil ahora. Me mantenía despierta. Evitaba que volviera a la versión de mí misma que solía contestar al primer timbre y pedir disculpas antes de saber siquiera lo que supuestamente había hecho mal. Así que antes de coger el teléfono, abrí la grabadora de voz de mi teléfono y le di a grabar. Luego respondí con una palabra, ¿qué? No dijo hola. No preguntó dónde estaba ni si estaba bien. Fue directamente al mismo tono que había usado en el césped. Solo que ahora había algo más áspero debajo. Tu madre es un desastre. Tu hermana es imposible. Los vecinos están hablando. Se están perdiendo facturas. Esto ha ido demasiado lejos. Me recosté en el asiento y lo dejé hablar. Enumeró todos los problemas de esa casa como si los hubiera causado yo al irme en lugar de exponerlos al negarme a seguir cargándolos. Dijo que era egoísta. Dijo que estaba dificultando las cosas a propósito. Dijo que las hijas decentes no desaparecían cuando su familia estaba bajo presión. Esa parte casi me hizo reír. La presión familiar en el lenguaje de mi padre siempre había significado que alguien más tenía que hacerle la vida más fácil. Luego dijo lo que sabía que había estado insinuando todo el tiempo. Si no vienes a casa y ayudas a arreglar esto, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hija eres. Miré por el parabrisas el estacionamiento de la cafetería, la gasolinera al otro lado de la carretera, a una mujer empujando un cochecito hacia la tienda de conveniencia. Y algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Ahí estaba. No preocupación. No arrepentimiento. Reputación. Control. Chantaje disfrazado de valores familiares. ¿Te refieres a la hija a la que tiraste en el césped mientras la filmabas? Dije. Se quedó en silencio tan rápido que casi parecía que la línea se había cortado. Luego regresó más cruel, más bajo. ¿Crees que eres muy inteligente ahora?
¿Crees que la gente te está llenando la cabeza de tonterías? No, dije. Creo que estoy escuchando mis propios pensamientos por primera vez en años. Empezó a subir la voz, pero le corté antes de que pudiera coger impulso. Y para que quede claro, también estoy grabando esta llamada. El silencio después de eso fue limpio y duro. Casi pude oírlo tratando de decidir si la rabia todavía funcionaba cuando alguien ya no le tenía miedo. Colgó sin decir otra palabra. Me quedé sentada un segundo con el teléfono todavía en la mano, luego solté una carcajada tan aguda que incluso a mí me sobresaltó. No porque fuera gracioso, sino porque todo el truco finalmente había dejado de funcionar. Envié el archivo de audio a la misma carpeta que la grabación del césped, luego volví adentro y terminé mi turno como si mi vida no estuviera cambiando por horas. Esa misma tarde, justo antes de cerrar, Rosa me llamó a la oficina y me dijo que el hospital se había puesto en contacto. El programa de técnicos de atención al paciente había revisado mi solicitud. Querían una entrevista. Acelerada porque tenían escasez de personal y porque a alguien del hospital le gustaba mi historial laboral y mis referencias. Rosa sonrió al decirlo. Como si hubiera estado esperando que yo creyera que pertenecía a un lugar más grande que la supervivencia. Debería haber llorado. En cambio, sentí un calor tranquilo que se extendía por mi pecho. La misma semana en que mi padre perdía el sueño porque dejé de llevar su casa, yo finalmente estaba dando un paso hacia un futuro que él había pasado años entrenándome para dudar. Cuando volví a casa de Judith Harper esa noche, la luz de su porche estaba encendida. Estaba de pie junto a los escalones laterales con un cardigan, una regadera en una mano y una expresión en su rostro que me decía que algo ya había sucedido. Tu padre vino, dijo. Tan tranquila como el tiempo. Mi pulso se aceleró, pero ella levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. No lo dejé entrar. Le dije que si quería montar una escena, podía hacerlo en la acera donde todos pudieran escuchar. La miré fijamente. Ella se encogió de hombros y me entregó un trozo de papel doblado con su número de teléfono. Como si él hubiera asumido que yo había extraviado al hombre por completo. Luego dijo lo único que no sabía que necesitaba escuchar. Hombres así solo alzan la voz cuando se dan cuenta de que ya nadie les obedece. Iré hacia la calle oscura. Hacia el pequeño y tranquilo barrio que me había dado más dignidad en una semana de lo que mi propia familia me había dado en años. Y entendí algo que debía haber aprendido mucho antes. Mi padre no estaba desquiciado porque me amara y me perdiera. Estaba desquiciado porque sentía que el control se le escapaba de las manos. Y 2 noches después, iba a volver en persona y descubrir cuán completamente se había ido. 2 noches después, regresó justo después del atardecer. Primero vi su camioneta, estacionada torcidamente junto a la acera frente a la casa de Judith Harper como si todavía creyera que cada pedazo de tierra cerca de mí le pertenecía por defecto. Luego vino el golpe. Duro. Seco. Lo suficientemente familiar como para que todo mi cuerpo se tensara antes de que siquiera llegara a la puerta. Por un segundo, estuve de vuelta en ese césped con la luz del porche en mis ojos y mi vida esparcida en la hierba. Luego miré alrededor del pequeño apartamento del sótano que había pagado yo misma. El colchón de segunda mano, la silla plegable, el mostrador astillado junto al fregadero. Nada en esa habitación era impresionante, pero cada centímetro era mío. Abrí la puerta con la cadena puesta. Mi padre se veía peor que por teléfono. Tenía los ojos rojos. La mandíbula tensa. Llevaba la misma chaqueta de trabajo de la noche en que me echó. Y de alguna manera eso lo hacía parecer aún más pequeño. Necesitamos hablar, dijo. Estamos hablando, dije. Él miró más allá de mí hacia el apartamento, observando su pequeñez. Probablemente esperando que me sintiera avergonzada. No lo hice. Tu madre se está desmoronando, dijo. Tu hermana llora todos los días. Esto ha durado demasiado. Tú me echaste, dije. Tú lo filmaste. Su rostro se crispó. Cambió de peso e intentó un tono más suave que sonó mal en su boca. Intentaba hacerte valer por ti misma. Casi me río. Esa fue la reescritura.
Así es como los hombres como él limpiaban su propia brutalidad en sus cabezas. Prendían el fuego, luego lo llamaban motivación. Me valgo por mí misma, dije. Eso es lo que no puedes soportar. Me miró por un largo segundo, y vi cómo le impactaba todo a la vez. La antigua versión de mí habría oído madre y de hermana y familia e inmediatamente habría empezado a negociar consigo misma. Esta versión ya no buscaba su aprobación. Así que abandonó la farsa. Me estás haciendo parecer un monstruo, dijo. Eso fue todo. No me equivoqué. No lo siento. No debería haberlo hecho. Solo eso. Me estás haciendo parecer un monstruo. Me reí justo en su cara. No te estoy haciendo parecer nada, dije. Tú te lo hiciste a ti mismo. Se puso rojo. Luego vino la vieja frase. La que padres como él siempre usan cuando la verdad los acorrala. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me acerqué un poco más a la puerta. ¿Quieres decir, después de todo lo que yo hice por ti? ¿Quién se quedó en casa para las entregas? ¿Quién controló las facturas? ¿Quién manejó las citas de mamá? ¿Quién recordó las contraseñas? ¿Quién pagó la comida cuando la tarjeta fue rechazada? ¿Quién mantuvo esa casa funcionando mientras tú me llamabas peso muerto? No respondió porque no podía. El silencio entre nosotros se sintió más grande que el patio en el que me había echado. Luego lo dijo en voz baja, con malicia, con la intención de herir. Las familias no sobreviven a hijas como tú. Tal vez se refería a hijas que dejan de obedecer. Hijas que recuerdan lo que realmente sucedió. Hijas que dejaron de cargar con todo el peso de los demás y aún se niegan a desaparecer de la historia. No lo sé. Pero lo miré directamente a los ojos y dije, entonces, tal vez la familia que construiste no debería sobrevivir así. Él realmente se encogió. Justo en ese momento, la luz del porche de Judith se encendió arriba, y en algún lugar al otro lado de la calle una cortina se movió. ¿Bien? Que oigan. Que todos oigan. Él extendió una mano hacia el hueco de la puerta como si aún pudiera arrastrarme de vuelta por la fuerza de la costumbre, pero yo retrocedí y dije, vete. Ahora. Me miró por otro segundo, respirando con dificultad, y le di la última pieza con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. Si vuelves a venir aquí, pondré las grabaciones para cualquiera que esté lo suficientemente cerca para escuchar. Eso lo terminó. Se dio la vuelta, caminó de regreso a su camioneta y se fue demasiado rápido, raspando las ruedas contra el bordillo al salir. Cerré la puerta, me apoyé en ella y me quedé allí respirando hasta que mis manos dejaron de temblar. Un minuto después, mi teléfono zumbó. Yui. Orgullosa de ti. Además, casi se lleva mi cubo de reciclaje, me envió por mensaje de texto. Lo cual me dice que la conversación no fue como él planeó. Me reí de verdad esa vez. 2 días después, estaba bajo una carpa blanca emergente en la Feria de Salud Comunitaria del Condado de Montgomery, vistiendo uniforme azul marino y una identificación de plástico con mi nombre. Mi entrevista había ido bien. Mejor que bien. El hospital me quería en el programa de técnicos de atención al paciente con la mayor parte de la capacitación patrocinada si me comprometía a quedarme. Ni siquiera había empezado todavía, y ya me sentía más respetada allí de lo que me había sentido en mi propia casa en años. Esa mañana, estaba ayudando a la gente a inscribirse para controles de presión arterial y glucosa, mostrando a las parejas mayores a dónde ir. Calmando a un niño pequeño que le tenía miedo a la estación de punción digital y respondiendo preguntas de personas que me miraban como si yo perteneciera exactamente donde estaba. Alrededor del mediodía, los vi al otro lado del parque. Primero a mi madre. Luego a mi hermana llevando platos de papel de las mesas de picnic. Luego a mi padre. De pie, rígido junto a ellas, fingiendo que no me veía. Algunos de los vecinos de nuestra antigua cuadra también estaban allí, deambulando entre los puestos, hablando de esa manera informal local que nunca permanece informal por mucho tiempo. Una mujer que reconocí de enfrente se acercó directamente a mí y dijo, Nora, no tenía idea de que ahora trabajabas en el cuidado de la salud. Eso es maravilloso. Maravilloso. Una palabra graciosa considerando que la última vez que me vio,
mi abrigo estaba en el macizo de flores y mi padre me estaba filmando. Otra mujer preguntó si era cierto que me habían aceptado en el programa de capacitación, y antes de que pudiera responder, uno de los miembros del personal del hospital a mi lado sonrió y dijo, ella se lo ganó. Tenemos suerte de tenerla. Vi a mi padre escuchar eso. Sé que lo hizo. Porque su expresión cambió de una manera que nunca antes había visto. No era ira. Ni siquiera vergüenza exactamente. Era algo más plano. La mirada de un hombre que se da cuenta de que la historia que contaba sobre alguien ya no encaja en público. Mi hermana se acercó primero. Por una vez, no tenía ese tono engreído en su voz. ¿Podemos hablar?, preguntó. Puedes hablar, le dije. Miró hacia nuestros padres y bajó la voz. Todo ha sido una locura desde que te fuiste. Él grita todo el tiempo ahora. Mamá sigue llorando. La gente sigue haciendo preguntas. No dije nada. Luego me miró con los ojos llorosos y dijo lo más parecido a la verdad que le había oído en años. No pensé que esto llegaría tan lejos. Pateaste mi bolso a la calle, dije. Ella tragó saliva con dificultad. Lo sé. Te reíste. Su cara se arrugó allí mismo. Lo sé. Creí que lo decía en serio. Pero creer y perdonar no son lo mismo. No puedes llamarme tu hermana solo cuando la casa se pone lo suficientemente fea como para que necesites a alguien más para defenderla, dije. La fealdad estaba allí antes de que me fuera. Simplemente no eras tú quien la cargaba. Entonces mi madre se acercó, frágil y nerviosa, mirando a su alrededor como si la vergüenza tuviera ojos. Por favor, dijo suavemente, aquí no. Casi sonreí. Tú lo trajiste aquí, dije. ¿Todo? Ella miró mi identificación, mi portapapeles, mis compañeros de trabajo, y algo en su rostro cedió. Quizás fue vergüenza. Quizás fue dolor. Quizás fue simplemente la primera comprensión real de que había construido algo más allá de ellos. Entonces mi padre finalmente cruzó la hierba. No hubo gritos esta vez. No hubo actuación. Se detuvo a unos pocos metros y dijo, pareces ocupada. Lo estoy, dije. Él asintió una vez y miró a la gente a nuestro alrededor. El puesto, la fila de residentes esperando ser revisados, el personal saludándome por mi nombre. Por primera vez en mi vida, no tenía ningún guión útil. Así que le dije la verdad lo más claramente que pude. No voy a volver. No voy a asumir ese papel de nuevo. Lo que sea que haya pasado después de que me fui no es algo que yo te hice a ti. Es lo que ya estaba allí cuando dejé de cargarlo. Mi madre lloró en silencio. Mi hermana se secó la cara. Mi padre simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, los ojos cansados, y no dijo nada porque no quedaba nada que decir que no lo hiciera más pequeño. Luego añadí la única piedad que me quedaba. Quizás un día volvamos a hablar, pero si ese día llega, no será porque me necesites útil. Será porque finalmente aprendiste a tratarme como si importara incluso cuando no te estoy haciendo la vida más fácil. Entonces una de las enfermeras me llamó por mi nombre desde la mesa de al lado, y volví al trabajo. Ese fue el final que obtuvieron. No un reencuentro. No un dramático colapso en lágrimas. Simplemente yo eligiendo mi propia vida frente a ellos mientras se quedaban allí entendiendo, quizás por primera vez, que ya no eran el centro de ella. Más tarde, cuando la feria estaba desmontándose y el parque empezaba a vaciarse, me paré junto a mi coche y abrí la grabación de la noche en el césped. La voz de mi padre. La risa de mi hermana. Mi madre apenas cantó nada. Escuché durante unos segundos y luego la borré. No porque ellos merecieran esa amabilidad, sino porque ya no necesitaba la prueba. La verdad ya había hecho su trabajo. Mi padre había aprendido que la crueldad no se convierte en autoridad solo porque la digas en voz alta. Mi hermana había aprendido que unirse no te hace inocente. Mi madre había aprendido que el silencio en medio del maltrato sigue siendo una elección. Y aprendí algo más difícil que todo eso. A veces irse no es una traición. A veces es lo primero honesto que haces por ti mismo. El amor que solo aparece cuando te quedas pequeña,
te quedas callada y te quedas útil no es amor. Es control disfrazado de cara familiar. Y si irte es lo único que finalmente obliga a las personas a ver lo que son sin que tú las lleves, entonces irte no es cruel. Es supervivencia. Así que déjame preguntarte algo. Si las personas que llaman a tu sufrimiento amor solo valoraran la versión de ti que les hacía la vida más fácil, ¿serías lo suficientemente valiente como para irte también? En Riven y Nickel, nuestro equipo trabaja duro para crear historias que sean atractivas, significativas y emocionalmente resonantes. Cada historia en este canal es ficticia y está hecha para compartir lecciones reflexivas, perspectivas útiles y valor educativo positivo con nuestros espectadores. Esta historia destaca la importancia del autorrespeto, los límites personales y la independencia emocional. Les recuerda a los espectadores que el verdadero crecimiento a menudo comienza cuando las personas dejan de aceptar un trato dañino y comienzan a reconocer su propio valor. A través de su viaje emocional, el guión fomenta la reflexión, la resiliencia y una comprensión más profunda de las relaciones saludables.